Hola, buenos días, buen mediodía para todos y para todas. Estamos aquí para nuestro micro de lectura, de análisis, de charla sobre algún texto de Borges que hacemos todos los miércoles al- a esta hora, el mediodía, en directo, en vivo y en directo para el CEPRAM. Bueno, en la clase anterior, buenos días a todos los que van llegando. En la clase anterior les había hecho leer, les había sugerido la lectura y había analizado yo un texto de un cuento de Borges que se llama La busca de Averroes, en donde habíamos analizado toda la cuestión teatral o de la teatralidad o de la suprateatralidad, si se quiere, es decir, la cuestión del teatro expandiéndose y contaminando la vida, o mejor dicho, la reflexión sobre todos los elementos teatrales que se pueden observar en la realidad o en la vida cotidiana y cómo repercutía eso en Borges. Y yo les había dicho que ese texto, particularmente este cuento, La busca de Averroes, nos servía perfectamente como para enganchar, como para, sí, enganchar o crear un eslabón de análisis entre la literatura de Borges y la literatura de otro gran autor, pasar a otro tema diferente a partir de este cuento, que es la relación con Franz Kafka, ¿sí? Una relación muy fructífera, una influencia bastante fuerte por parte de Borges, ¿no? Es decir, Borges se apropió un montón de elementos de Kafka y eso se ve muy claramente, es fundamental a mi modo de ver la comparación o el análisis a partir de Kafka para comprender, por ejemplo, la idea que el mismo Borges plantea en el cuento La busca de Averroes, ¿no? Yo les había dicho para comenzar esta relación, porque a mí cuando estudio la relación de Borges con un tema o con un autor, lo primero que me interesa es este, ver en primer lugar qué fue lo que escribió Borges sobre ese autor, ¿sí? En primer lugar, qué dijo Borges en algún ensayo, en alguna entrevista, en algún texto, incluso en algún cuento o en algún poema también, pero qué dijo particular y claramente sobre ese autor y desde ahí pasar a cómo esos elementos que Borges menciona en ese autor se pueden ver también en la literatura de Borges, se pueden ver en la poesía de Borges, se pueden ver en los cuentos de Borges, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser la estructura que Borges ve en los cuentos kafkianos y de la cual se va a apropiar y de la cual también podemos ver una de las formas, se puede ver claramente en el cuento que leíamos la semana pasada. Ese texto es un texto que está en el libro El oro de los tigres, ¿sí? Un texto muy cortito y muy contundente que se llama Los Cuatro Ciclos, ¿sí? Los Cuatro Ciclos dice que la humanidad ha hecho cuatro historias, ¿sí? La humanidad solamente ha contado cuatro historias, es decir, todo lo que nosotros conocemos como historia de la historia y como historia literaria surge a partir de cuatro, podríamos decir, cuatro grandes esquemas, cuatro grandes estructuras. ¿Sí? Borges lo llama los cuatro ciclos, las cuatro historias de las cuales provienen todas las historias que nosotros conocemos. ¿Sí? Ya me van a agarrar el hilo si me siguen, por qué estamos hablando de esto cuando hablamos de Kafka, ¿no? ¿Por qué empezamos hablando de esto cuando hablamos de Kafka? Va a decir Borges que el primero de estos cuatro ciclos, el primero de estos cuatro esquemas que da la mitología y que retoma la literatura y que también, como hemos visto en algún momento, le sirve de base, le sirve de modelo a la construcción de la historia. ¿Sí? El primero es la historia de una guerra, ¿sí? Habla de la Ilíada particularmente, la historia de un enfrentamiento,
¿sí? La historia de dos partes que pelean y que se enfrentan. Ese sería el primer esquema. Iba a decir Borges, bueno, algunos poetas eligieron algún momento de la historia, de la larga historia de la Ilíada, y otros eligieron otro, ¿no? Otro momento del relato mítico. Homero no habrá sido ni siquiera el primero que contó esa historia, porque lo que hace Homero es transformar en literatura un fragmento del mito. Ese sería entonces el primer esquema. El segundo y el tercer esquema, que son los que a nosotros nos van a resultar más interesantes para lo que vamos a plantear, el segundo y el tercer esquema son, digamos, consecuentes o complementarios, o incluso podrían cambiarse uno por el otro también. El segundo ciclo, va a decir Borges, es la historia de un regreso, el regreso de Ulises a Ítaca, ¿sí? El regreso de también Simbad, que va recorriendo los mares, la idea del viaje como regreso, por decirlo así. Y el tercero, que puede ser una variable del segundo, va a decir Borges, el tercer ciclo, la tercera estructura, va a ser la de la busca, ¿sí? Y acá aparece la utilización de Borges de la misma palabra que utilizaba en La busca de Averroes, ¿sí? La búsqueda, la historia de la búsqueda. Y entonces, bueno, va a mencionar todas las historias de la búsqueda de la princesa, de la búsqueda del dragón, de la búsqueda de la manzana de oro, de la búsqueda del santo grial, esa gran estructura literaria, ¿no? Que puede ser una variable también de la segunda, sería de la búsqueda de Ítaca, la búsqueda del regreso al hogar. Básicamente, el esquema literario básico, ¿no? Un personaje que quiere algo, personaje que puede ser uno o varios personajes, ¿no? Puede ser un colectivo también, y que tienen un objetivo determinado y van a tener que cumplir un camino porque van a tener que pasar determinadas pruebas, van a tener ayudantes y oponentes, etcétera, pero cualquiera de las dos variables. Y aquí está, en esta parte, porque después el cuarto ciclo o el cuarto esquema va a ser el del sacrificio de un dios, ¿no? Pero eso a nosotros no nos interesa la segunda o la tercera, particularmente el tercer ciclo que menciona aquí Borges, porque aquí lo menciona Kafka, ¿sí? En este relato particularmente, y lo menciona a partir de la palabra búsqueda, ¿sí? Va a decir claramente, en el pasado toda empresa era venturosa. En el pasado, todo búsqueda llegaba a fin que se buscaba. ¿Sí? Toda búsqueda llegaba a el cumplir con todas las pruebas y llegaba al cumplir con el objetivo final, ¿no? La clásica historia de Hollywood. Alguien robaba al fin las prohibidas manzanas de oro, alguien al fin merecía la conquista del grial. Y acá viene lo que nos interesa a nosotros, porque dice, ahora la busca, que acá utiliza la palabra, la busca, está condenada al fracaso. El capitán Ahab da ballena y la ballena lo deshace. Los héroes de James o de Kafka solo pueden esperar la derrota. Somos tan pobres de valor y de fe que ya el happy ending no es otra cosa que un halago industrial. No podemos creer en el cielo, pero sí en el infierno. ¿Qué nos está diciendo Borges aquí? ¿No? Dice, antes, en la antigüedad, toda búsqueda de un personaje al estilo hollywoodense, digamos, terminaba cumpliendo todas las pruebas y terminaba logrando el objetivo. Terminaba rescatando a la princesa, terminaba robando las manzanas de oro, terminaba descubriendo y encontrando el santo grial, terminaba salvando el mundo, si se quiere, ¿no? Ahora, dice, la búsqueda está condenada al fracaso. Quiere decir, en nuestra época, vamos a decir más que nuestra época, aunque en ese sentido el siglo XXI puede verse como una continuación, el siglo XX es el siglo del fracaso. El siglo XX no es el siglo del héroe, va a decir Borges, el siglo XX es el siglo del antihéroe. Los héroes
James o de Kafka, los protagonistas de los cuentos de Henry James, los protagonistas de los cuentos de Kafka. ¿Y por qué los menciono estos dos? Porque Borges va a decir, Borges como muchos, van a decir Kafka, James, pero sobre todo Kafka, es el escritor más representativo, si se quiere, del siglo XX, más eh, identificable con el hombre, con el sentimiento del hombre del siglo XX, ¿no? Entonces va a decir estos héroes que verdaderamente representan, perdón, el héroe o el personaje o el sentimiento del hombre del siglo XX, lo hacen a partir de la derrota, no lo hacen a partir de la victoria. ¿Por qué? Porque somos pobres de valor y somos pobres de fe. Y el happy ending, el final feliz hollywoodense, no es más que un halago industrial. ¿Sí? Esto me resulta importante como para enganchar la cuestión con el cuento que leíamos la clase pasada, porque el cuento que leíamos la clase pasada, la búsqueda de Averroes, que utiliza, les repito, esa palabra medio rara, busca, en lugar de búsqueda, o como sinónimo de búsqueda, al final, el último párrafo del cuento, eh, Borges va a decir, va a terminar con la historia de Averroes, terminar con la muerte de Averroes, y Borges va a decir, en la historia anterior quise narrar la historia de una derrota, es decir, básicamente lo que plantea acá que es la historia de un héroe del siglo XX, ¿no? Y para eso, para plantear la historia de esa derrota, lo hace a partir de un esquema o una forma que él va a ver claramente como una de las características o como una de las posibilidades, si se quiere, que plantean los relatos kafkianos, ¿no? Eso lo va a decir básicamente en un ensayo que se llama Kafka y sus precursores. En este ensayo, Borges lo que hace es plantear de dónde viene la literatura de Kafka, ¿no? El ensayo que se llama Kafka y sus precursores está en el libro Otras Inquisiciones, pero se puede bajar también tranquila y fácilmente de Internet. Les decía, en este ensayo que se llama Kafka y sus precursores, Borges va a plantear las formas, o por lo menos algunas cuestiones que él reconoce como influencias, cosas que tomó Kafka, no se sabe si por derecha o inconscientemente, por decirlo así, pero Borges va a reconocer, va a decir, en principio, la literatura de Kafka, cuando uno lee Kafka, esto es importante también porque estamos en presencia de un estudio de Borges sobre Kafka. Entonces, todo lo que Borges diga sobre Kafka, sobre la literatura de Kafka, todo lo que Borges analiza sobre la literatura de Kafka, son elementos que después se van a ver claramente reflejados en mucho de su propia literatura, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Va a decir cuáles son las cosas que Kafka leyó que marcaron su escritura, ¿no? Todo escritor, en definitiva, es el resultado de sus influencias, todo escritor ha sido un lector previamente y la escritura es un resultante de lecturas previas, siempre. Somos un resultado de nuestras de lo que va a llamar los precursores. Entonces dice, cuáles habrán sido los precursores de Kafka? ¿De dónde habrá sacado Kafka estas formas, estas estructuras, estas ideas para plantear una escritura tan singular, tan rara, ¿no? Entonces dice, lo primero que yo veo, dice Borges, en la literatura de Kafka, es la estructura, muchas veces utilizada, la estructura de las paradojas de Zenón. ¿Sí? Las paradojas de Zenón en contra del movimiento. Zenón de Elea, un griego, un preso. Paradojas, paradojas en
por ejemplo, las conocidas paradojas en contra del movimiento. ¿Sí? Él plantea problemas filosóficos y uno de los problemas que plantea es, dice, que no es ilusión, que el movimiento no existe. Eh, las paradojas en contra del movimiento que plantea Zenón van a decir que un móvil ubicado en un lugar A nunca podrá llegar a un lugar ubicado como B. Son un móvil nunca podrá llegar de A a B, porque para llegar de A a B antes deberá recorrer el lugar medio, antes deberá llegar a la mitad, a la que llamamos C. ¿Sí? Pero antes de llegar de A a C, va a tener que llegar a la mitad de la mitad, que vamos a llamar D. Pero antes de llegar a la mitad de la mitad, vamos a, vamos a llamar E a la mitad de la mitad de la mitad, y así hasta el infinito. Por lo tanto, el movimiento no existe. ¿Sí? Esa es una de las paradojas de Zenón, esa es una de las formas que aparecen mucho en la literatura de Kafka. Fíjense la diferencia entre el héroe que tiene que partir de un lugar y llegar a una meta, recorrer un camino y llegar a una meta, se vuelve absolutamente opuesto con el héroe que ni siquiera puede salir de su lugar, ni siquiera puede cruzar la primera línea, porque para cruzar la primera línea, para llegar a... Antes va a tener que llegar a la mitad del camino, que va a ser qué sé yo, el fin del palacio. Pero antes de llegar al fin del palacio va a tener que atravesar esa habitación. Pero antes de atravesar esa habitación va a tener que vestirse. Pero antes de vestirse... Y así los cuentos de Kafka terminan en el personaje pensando absolutamente en la posibilidad de hacerlo, pero sin poder moverse, prácticamente siempre mirando todo desde una ventana. Un mensaje imperial es un ejemplo perfecto, el cuento de Kafka que se llama Un mensaje imperial, un ejemplo perfecto para ver este ejemplo de las paradojas de Zenón. Y la otra paradoja de Zenón que dice Borges, que utiliza Kafka también en muchos de sus cuentos, es de Aquiles y la tortuga. Va a decir que Aquiles y la tortuga corren una carrera y Aquiles le da cierta ventaja a la tortuga, pero nunca la va a poder alcanzar. Porque cuando Aquiles llega al lugar donde está la tortuga, Aquiles que es ligero, la tortuga ya avanzó un par de casillas o un par de pasos más. Y cuando Aquiles avanza ese par de pasos más, la tortuga ya avanzó un paso más o medio paso más. Y cuando Aquiles avanza ese medio paso más, la tortuga ya avanzó una centésima de paso más. Y cuando Aquiles avanza una centésima de paso más, la tortuga ya avanzó. ¿Sí? Es más o menos como la historia de esta cuarentena, ¿no? Cuando estamos llegando, avanza siempre un poquito más. Y cuando ya estamos a punto de llegar, siempre avanza un poquito más. Y entonces, siempre estamos corriendo detrás de una meta a la que nunca podemos alcanzar. Entonces Borges va a decir, la primera, el primer, el primer precursor de Kafka es Zenón, y este esquema de las paradojas que aparecen en muchísimos de los cuentos de Kafka, y que además le sirven, digamos, como para hacer un contraste total con la historia tradicional del héroe. Una persona que parte de A a B, cumple todas las pruebas, pasa todas las pruebas, vence a los oponentes, se hace amigo de sus ayudantes y llega a cumplir el desafío, llega a la meta, contra la persona que ni siquiera puede salir de su lugar para recorrer el viaje o que siempre intenta llegar, pero la meta es como la línea del horizonte, que dice Galeano, que cada vez se va alejando más. El segundo de los precursores, segundo de los que nombra Borges como los precursores de Kafka, es uno de los que a mí me interesa marcar, es el que a mí me interesaría en este caso marcar. Se los voy a leer. Dice Borges, eh, el segundo es un apólogo de Han Yu, prosista del siglo IX, y es un autor chino que escribe un apólogo, escribe una especie de
cuentito moral, ¿no? Y consta en la admirable antología de la literatura china de 1948 de un francés, Margulier. Y dice en un párrafo que marca Borges: universalmente se admite que el unicornio es un ser sobrenatural y de buen agüero, así lo declaran las odas, los anales, las biografías de varones ilustres y otros textos cuya autoridad es indiscutible. Hasta los párvulos y las mujeres del pueblo saben que el unicornio constituye un presagio favorable. Pero este animal no figura entre los animales domésticos, no siempre es fácil encontrarlo, no se presta a una clasificación, no es como el caballo o el toro o el lobo o el ciervo. En tales condiciones podríamos estar frente al unicornio y no sabríamos con seguridad lo que es. Sabemos que tal animal con crin es caballo y que tal animal con cuernos es toro, pero no sabemos cómo es el unicornio, ¿sí? Si nos ponemos a ver este esquema, esta forma, es exactamente esta forma, digamos, que Borges menciona como esquema de la literatura, como uno de los esquemas, como uno de los precursores, como una de las formas de la literatura kafkiana, es la misma estructura, la misma forma que Borges va a utilizar en el cuento que leíamos la clase anterior, en la búsqueda de Averroes. Averroes está buscando entender qué son o qué hacen referencia a los términos tragedia y comedia, porque está tratando de hacer una traducción de la poética de Aristóteles, pero no puede saberlo y nunca va a saberlo y durante su vida muere sin saber qué son la tragedia y la comedia porque vive en un ámbito en el cual el teatro no existe. El teatro es inconcebible, como todas las artes representativas, ¿no? Entonces, está todo el tiempo frente al teatro, está frente a los niños que hacen teatro, está frente a él mismo en ese agón haciendo teatro, está la cuestión política del teatro, está también frente a la presencia de un relato sobre el teatro que le hace un viajero y nunca se da cuenta que lo que tiene, que lo que está buscando todo el tiempo lo tiene todo el tiempo frente a los ojos, porque no puede reconocer lo que no conoce, ¿sí? Esa es una de las grandes estructuras kafkianas que, que Borges plantea. Y la otra que a mí me interesa plantear aquí, porque en esto está, digamos, la mayoría de los esquemas eh, que Borges va a ver, o la mayoría de los temas que Borges va a utilizar en su propia literatura, entonces tiene que ver con un emparentamiento que hace con Kierkegaard, porque dice a Kierkegaard como a Kafka le gustaba escribir parábolas religiosas de tema contemporáneo y burgués. Es decir, otra de las cosas que va a sacar Borges de Kafka es la escritura de parábolas. Kafka escribió muchas parábolas, una de las parábolas más conocidas es la parábola Ante la ley, que aparece dentro de la novela Proceso, ¿sí? Es narrada por un personaje, pero que Kafka ya la había publicado sola antes antes de meterla en el proceso, ¿no? Es una parábola, bueno, lo podríamos ver la semana que viene, porque la semana que viene entonces vamos a trabajar con otros textos ya más literarios de Borges, en los cuales vamos a ver cómo estas estructuras, las estructuras de las paradojas de Zenón y las estructuras de la imposibilidad del reconocimiento de, de lo que no se conoce y el uso de parábolas explícitamente puestas como parábolas, pero parábolas que no tienen que ver, que no tienen, digamos, en primer lugar un significado directo, esa es la característica de las parábolas kafkianas que va a utilizar Borges, ¿no? Contrariamente a tener un fin aleccionador, como las parábolas que aparecen en la Biblia, las parábolas kafkianas, las parábolas de Borges que van a ser absolutamente kafkianas, van a ser herméticas, van a tener muchas posibles interpretaciones por, paradójicamente, la oscuridad que tienen,
no van a tener un tema religioso preponderante, sino que van a tener un tema más bien contemporáneo, ciudadano y burgués. ¿Sí? Bueno, la semana que viene entonces vamos a seguir con este tema, porque ya me parece que se me ha extendido demasiado la charla. La semana que viene entonces seguiremos con el análisis de características de lo kafkiano en la literatura, ya no en textos críticos de Borges, ¿no? Vamos a ver entonces el paso de cómo todos estos elementos que Borges menciona en su análisis de Kafka van a repercutir en su propia literatura. ¿Sí? Entonces, hasta la próxima. Espero no haberlos avasallado con mucha información en poco tiempo y trataremos de aplicarlo a la literatura de Borges la semana que viene. Un abrazo a todos y seguimos en contacto.